nacionales e internacionales. México en la prueba PISA ocupa el penúltimo lugar de los miembros de la OCDE con 420 puntos, donde la media son 500. En matemáticas, lectura y ciencias, México se ubica en el lugar número 2. La nueva escuela mexicana es una filosofía y una política educativa de la cuarta transformación. La excelencia ya no será una utopía o una falacia, pues la calidad educativa era inalcanzable. Nunca podíamos constatar por qué nuestros alumnos no aprendían y por qué los aprendizajes no se abarrotaban. La nueva escuela mexicana ha planteado la premisa de formar ciudadanos honestos e incorruptibles que pongan en juego los valores éticos. La nueva escuela mexicana enaltece la revalorización del docente, creando las condiciones dignas de trabajo. Reconoce que el docente es el actor principal del proyecto educativo para lograr el objetivo más importante, que es educar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes por encima de cualquier otro fin. La nueva escuela mexicana adquiere un sentido humanista e integral, convirtiendo al docente en el principal garante de los derechos humanos, para lo cual se incorporan dos asignaturas que fueron olvidadas durante décadas: el civismo y la educación saludable. En este contexto, la nueva escuela mexicana atenderá a los alumnos con capacidades especiales, siendo el 5.7% un extracto que merece ser privilegiado y atendido con prontitud. El anterior modelo educativo, la llamada malreforma, traía consigo bastante carga administrativa. La nueva escuela mexicana la ha minorado para centrarse en realmente lo importante y prioritario. Por encima de todo está el aprendizaje del alumno. La nueva escuela mexicana da mayor fuerza a los consejos técnicos. Los consejos técnicos son el espacio donde se revitalizan las prácticas pedagógicas y se toman decisiones para incorporarse en el programa escolar de mejora continua. Los indicadores educativos guiarán la práctica del docente para la toma de decisiones. A nivel nacional, en primaria tenemos un 99.2%, en reprobación tenemos el 0.8%, el abandono escolar 0.7%, la eficiencia terminal 95.6% y la cobertura en un 104%. A continuación, presento las propuestas que planteo ante el Senado. Ser un garante para que toda persona tenga derecho a la educación universal, laica, gratuita y democrática, con un enfoque humanista. Promover la mejora continua, priorizando el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Revalorizar la figura del docente, otorgándole por primera vez el derecho a las evaluaciones de manera voluntaria, sin hostigarlo a la obligatoriedad, ni acciones que pongan en duda su estabilidad social, económica y afectiva. Realizaré temas de investigación de vanguardia, desempeñarme éticamente con los principios de legalidad, transparencia, objetividad y equidad. Trabajaré conjuntamente con autoridades federales, estatales y locales. Lograr la excelencia en niños, niñas, adolescentes y jóvenes con un pensamiento crítico de investigación científica. Impactar en la competitividad de la globalización, incrementar los indicadores educativos y equipar las escuelas de recursos tecnológicos que permitan a México ser un país de primer mundo. Deseo ser copartícipe e impulsar esta transformación de la excelencia educativa en mi país y beneficiar aproximadamente a 36.635.816 alumnos, 2.100.277 docentes y 265.277 escuelas. Las propuestas que expongo son mi compromiso de mi experiencia y mi formación profesional de 30 años tiempo, ¿no? Para que cierre, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctora Andrea Contreras Ramírez. Hoy entra el tiempo de tomar la palabra de los senadores. Por favor, senadoras, quien desee
usar usar la palabra para hacer alguna pregunta, nomás levántame la mano. A ver quién. ¿No hay preguntas? A ver, Rubén. Daniel. Sí, cómo no, con todo gusto. Permíteme, déjame ver si hay alguien más, Daniel. Sí, A cómo ver. no, Rubén. Bueno, sí, pregunta, por favor. Sí, bueno, retomando el planteamiento que hace la doctora. Es el senador Daniel Gutiérrez el que toma la pregunta. Sí. A mí me gustaría hacerle una pregunta. Uno de los grandes problemas de la mal llamada reforma educativa, como usted lo maneja, fue la homogeneidad en las evaluaciones docentes. Dada la diversidad étnica y cultural de nuestro país, ¿qué recomendaciones deben tomarse en cuenta al momento de realizar las evaluaciones diagnósticas docentes previstas en la ley? Por favor. Gracias, Daniel. Gracias. ¿Algún otro senador, senadora? ¿No? Muy bien, doctora. Usted tiene la palabra para efecto de que conteste la pregunta que le ha formulado el senador. Gracias. Adelante. De acuerdo a las evaluaciones en la llamada malreforma, no se lograba la profesionalización del docente. Yo comenzaría con concientizar la importancia que tiene la actualización, la preparación y la evaluación como un medio para mejorar los indicadores educativos en la mejora continua. También le otorgaría el derecho voluntario, sin hostigarlo, sin crear condiciones denigrantes de trabajo, ya que el docente pues es el actor principal de este proyecto educativo. Es quien pone en alto los indicadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Andrea Contreras Ramírez, ha concluido su comparecencia. Va usted a estar pendiente de lo que le informemos por parte de la comisión en su momento, de acuerdo con los términos marcados en la convocatoria. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Por favor, a la senadora Minerva Hernández nos presente el siguiente aspirante. Con mucho gusto, senadores. Quiero presentar al licenciado Francisco Deseano Osorio, quien es licenciado en Economía por la UNAM y durante 15 años ha ocupado diversos cargos en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Ya tuvimos la oportunidad de escucharlo en el proceso anterior. Lo saludo, licenciado, y tiene usted 5 minutos en su primera participación. Muchas gracias, senadora. Buenas tardes, senadoras y senadores que integran la Comisión de Educación. Saludo a todas y todos los presentes. Empiezo por reconocer la fortaleza de nuestro sistema educativo, destacar el importante papel de las maestras y los maestros y celebrar la colaboración esforzada de las madres y los padres de familia en estos momentos de trabajo educativo por medios remotos. La situación actual de distanciamiento social y la respuesta del sistema educativo a la pandemia por COVID-19 nos llevan a reflexionar sobre los cambios que se requieren para la mejora continua de la educación nacional. Entro en materia. En los últimos 20 años, las ciencias del aprendizaje y el desarrollo humano nos han revelado conocimientos importantes para la tarea educativa. Menciono algunos de los principios que nos aportan las investigaciones recientes. Primero, el desarrollo de las personas es maleable. Desde el nacimiento hasta la edad adulta, las personas siempre pueden aprender nuevas habilidades. Segundo, la variabilidad en el desarrollo humano es la norma, no la excepción. Aunque el desarrollo generalmente progresa en etapas algo predecibles, los niños comienzan con diferentes puntos de partida y aprenden y adquieren habilidades a diferente ritmo y de diferente manera. 3. Las relaciones humanas son el ingrediente esencial que cataliza el desarrollo y el aprendizaje saludables. 4. La adversidad afecta el aprendizaje y la forma en que las escuelas responden es importante. El papel de la escuela y de los maestros es clave en el aprendizaje saludable de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 5. El aprendizaje es social, emocional y académico al mismo tiempo.
Las relaciones positivas abren la mente al aprendizaje. Las emociones negativas como el miedo al fracaso, la ansiedad y las dudas sobre uno mismo reducen la capacidad del cerebro para procesar información y aprender. Y 6, las niñas y los niños construyen activamente conocimientos basados en la experiencia, en sus relaciones, en los contextos sociales donde viven. Los estudiantes moldean dinámicamente su propio aprendizaje. Entender y asumir estos principios en la educación nacional contribuirá sin duda a guiar y enriquecer la definición de los objetivos de la formación en la educación obligatoria, así como la generación de condiciones adecuadas para la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas. Paso al siguiente tema. ¿De qué tipo de aprendizajes estamos hablando? Uno donde los educandos aprenden a distinguir lo correcto de lo incorrecto en los hechos y situaciones de su realidad, con base en los conocimientos que adquieren en la escuela. Conocimientos de base que los alumnos aprenden en el grado que estudien. B, aprendan a identificar sus fortalezas, creer en sus aptitudes, desarrollar la capacidad para adaptarse al cambio y ser resilientes frente a las adversidades. C, aprendan a cooperar y compartir con los demás, ser capaces de trabajar en equipo y mostrar empatía por los otros, colaborar con personas de diferente cultura. D, aprendan a evolucionar desde una curiosidad incipiente en la edad temprana, desarrollar una mente curiosa y creativa en la etapa intermedia de la escolarización y ser innovadores durante su formación superior. E, aprendan a pensar por sí mismos y a expresarse con confianza y fluidez, al mismo tiempo que pueden escuchar y comprender las opiniones e ideas de otros, ser capaces de pensar de manera crítica y comunicarse de manera fluida. Tiene usted 1 minuto. Muchas gracias. En mi opinión, respecto de esto, lo que buscamos es mejorar las condiciones y realizar ajustes en el conjunto del sistema educativo para que se pueda dar el proceso educativo de manera correcta. Propongo al respecto lo siguiente. 1, que todo el sistema educativo se base en el principio de equidad y parta de la premisa de que todos los estudiantes pueden alcanzar niveles altos de logro educativo. 2, que se reconozca y adopte en el currículo lo que los estudiantes necesitan saber y ser capaces de lograr para tener un lugar activo en el mundo de hoy y de mañana. 3, que se desarrolle una cultura profesional en las escuelas donde maestras, maestros y directivos mejoren sus posibilidades de atender correctamente a los estudiantes, especialmente aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad. Y último, que las y los profesores cuenten, a partir de la formación profesional que reciban, con las herramientas pedagógicas indispensables para diseñar estrategias de enseñanza y entornos de aprendizaje que contribuyan a que los estudiantes desarrollen su potencial. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado don Francisco. Compañeros legisladores, ¿tendrán preguntas que hacer al exponente? Bueno, si no hubiera participaciones, yo quiero hacer un planteamiento. Bueno, la SEP ha manifestado que se trabaja colegiadamente con las entidades federativas en la implementación de diversas acciones ante esta nueva normalidad, como lo es algo a lo que usted hacía referencia, la educación a distancia a través de un sistema electrónico y digital, la recomendación de quedarse en casa para realizar las tareas escolares con el apoyo y participación de los padres y madres de familia y el acceso por televisión e internet al programa Aprende en Casa. Yo quisiera preguntarle, licenciado, si usted considera que estas acciones de oferta educativa garantizarán el proceso de aprendizaje y cuál considera que será el impacto, sobre todo en aquellos estados donde hay un mayor rezago. En algunas entidades no hay cobertura total de internet, en muchos hogares no hay el equipamiento suficiente para que los niños puedan tomar su clase incluso por televisión, se están teniendo que agrupar, al menos he podido constatar esa circunstancia en mi propio estado. En algunas comunidades se organizan, se reúnen en una sola casa porque en algunas otras no hay el equipamiento necesario. ¿Qué opina, licenciado? Muchas gracias, senadora Minerva.
Yo quiero primero distinguir una situación que es inédita para todos. Recuerden que la pandemia nos ha puesto en una condición donde desde todos los sectores estamos haciendo un enorme esfuerzo para continuar las actividades. El país no se ha detenido, las escuelas no se han detenido, los maestros siguen atendiendo a los alumnos en las diversas condiciones en que ellos se encuentran. Efectivamente, la Secretaría de Educación Pública ha hecho un conjunto de tareas que, como yo las he visto, están funcionando para atender las necesidades y dar continuidad a la tarea educativa de los niños y las niñas. El aprendizaje continúa bajo estas condiciones tan difíciles para todos. Efectivamente, la Secretaría de Educación Pública implementó en primera instancia algo que se llamó continuar el aprendizaje y hacerlo a través de los medios remotos. Y luego una segunda etapa donde se incorpora el uso de la televisión. El uso de la televisión no quiere decir que se suspenden las otras acciones y tampoco quiere decir que se cancela el esfuerzo que los maestros realizan cotidianamente para estar atendiendo a las alumnas y los alumnos. Yo considero que el esfuerzo que están haciendo los maestros es encomiable y que la disposición, la infraestructura, los elementos que la Secretaría y las autoridades educativas de todos los estados están construyendo de manera mancomunada sirven, son útiles para desarrollar la actividad en las circunstancias actuales. Debo decir que las circunstancias actuales no significa dar clases como si fuera la escuela abierta, la escuela presencial, sino que aquí se requieren de un conjunto de determinantes y un conjunto de formas de operación que deben contribuir al desarrollo de los alumnos y las alumnas. Entonces, yo digo que en las condiciones actuales se está haciendo como país el conjunto de actividades necesarias. Incluso tengo la impresión de que en algunos países que están menos desarrollados en la atención en este periodo de pandemia, están usando la experiencia de México con las actividades para dar continuidad al aprendizaje en todo el país. Y es lo que yo podría decir, senadora Minerva. Muchas gracias. Compañeros legisladores, ¿alguien más quisiera preguntar? Parece que no hay más participaciones. Agradecemos mucho su ponencia, licenciado. Muy amable. Buenas tardes. Gracias, senadora. Le damos la palabra al senador Ángel García para que nos presente, por favor, el siguiente aspirante. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy le toca la participación al licenciado Osvaldo García Martínez, doctorado en Desarrollo Educativo, con énfasis en formación de profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, doctorado en Filosofía, con énfasis en Estudios de la Cultura, Universidad Autónoma de Nuevo León, doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación disciplinaria en Administración Pública de la Universidad Autónoma de México, maestría en Docencia de la Educación Media Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Migración Internacional, Colegio de Frontera Norte y licenciatura en Historia. Tiene el turno el licenciado Osvaldo García Martínez. Buenas tardes a todos, miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, señores senadores de la República. Por medio de la presente me permito exponer las razones y motivos que fundamentan mi intención de formar parte de este Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. En primer lugar, quiero resaltar que me alienta sobre todo el poner a disposición de dicho consejo mi formación, mi experiencia y mi esfuerzo personal para contribuir a esta gran etapa de transformación educativa a la que convoca el Estado mexicano. A lo largo de mi vida personal y profesional, he tenido la oportunidad de contribuir a la mejora de la educación pública
como docente y formador docente, convencido de que hacerlo significa avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria para el país. Otro de los motivos por el cual me interesa formar parte del Consejo se centra en la necesidad de aportar propuestas necesarias, viables e innovadoras desde el ámbito educativo para la mejora de la calidad del conjunto del sistema educativo actual, tanto de las áreas de calidad de los aprendizajes, la revalorización y el diseño de la carrera docente, el cual es factor determinante para lograr mejoras en los aprendizajes y desde las acciones orientadas a redelinear las claves de la gestión del sistema y los centros educativos. Considero que esto sería una primera aportación importante dentro del Consejo Técnico de Educación del que pretendo formar parte. A lo largo de mi labor profesional desde el ámbito docente, impartiendo las cátedras en Humanidades y Ciencias Sociales, en prácticamente todos los niveles educativos, he obtenido herramientas básicas y vitales que han acrecentado mis facultades profesionales. Esta labor frente a grupo me ha permitido desarrollar propuestas de investigación educativa desde el ámbito de la formación y el desarrollo profesional docente, de política educativa de gestión y de análisis del panorama educativo, como por ejemplo, se logró desarrollar el programa de intervención docente para el uso de los resultados de las evaluaciones en educación media superior y generar la propuesta de creación de un perfil docente para la atención de la población indígena y el enfoque intercultural en escuelas de zonas urbanas para ambos destinados al Estado de Nuevo León. Otro aspecto para destacar en el terreno académico es el haber tenido la oportunidad de participar activamente en la formación de docentes y directivos escolares vinculados con la educación media superior en el país, mediante la propuesta metodológica de observar la clase docente enfocada en los contenidos de matemáticas y lenguaje y comunicación, con mayor falla identificados mediante la prueba Planea, Resultados Nacionales 2017 en Educación Media Superior, la cual desarrollé ampliamente en la tesis doctoral sobre la formación docente en la Universidad Pedagógica Nacional y que continúa ampliando y profundizando en la investigación doctoral en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta experiencia académica de investigación y docencia muestra que tengo un conocimiento probado sobre el sistema educativo y sobre las necesidades de formación de actores clave en la educación básica y media superior. Considero que esta experiencia y conocimiento serán un gran aporte al Consejo Técnico de Educación, perteneciente a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Con la oportunidad de participar como integrante del Consejo, se amplían las oportunidades de aprendizaje y colaboración de un servidor, al coordinar, desarrollar, difundir, analizar, reflexionar, entre otras múltiples cuestiones, proyectos de investigación educativa pertinentes para implementarse en el sistema educativo. La experiencia en el sector público, aunque parecería de tiempo corto, me ha permitido conocer y vivir distintos procesos de construcción y gestión de políticas educativas e intervenciones gubernamentales, cuyo aprendizaje y conocimiento podrá ser un importante valor agregado ante dicho consejo al que me pretendo postular, para garantizar capacidad de organización, gestión, transparencia y rendición de cuentas, comunicación, cabildeo y negociación frente a los retos de consolidar el diseño institucional que dé soporte a la Comisión para la Mejora Continua de la Educación. La labor de investigación educativa que he realizado todo este tiempo me ha brindado grandes oportunidades de aprendizaje, ya que he comprobado que tanto los grupos de investigadores y docentes con los que he colaborado hemos desarrollado propuestas que logren tener cierto impacto y trascendencia en las áreas de las cuales se destinan. Estimados senadores, por lo anterior expuesto, considero que cumplo con todos los requisitos para formar parte del Consejo Técnico de Educación, con la clara convicción de que será una gran oportunidad para contribuir a este gran esfuerzo de consolidación. Mi experiencia, conocimientos y una profunda voluntad creativa
responsabilidad y compromiso con la educación pública del país. Agradeciendo de antemano, queda de ustedes. Muchas gracias. Aldo García, ¿alguna compañera o compañero tiene alguna pregunta? Adelante, presidente. Muchas gracias, senador Ángel García. Felicitarlo, doctor García Martínez, por su exposición y por su vínculo con la materia educativa. Le pregunto, ¿qué propondría usted? Usted debe estar consciente que los miembros de este consejo se convierten en asesores en el sistema educativo para hacer recomendaciones. ¿Usted qué recomendaría en materia del rediseño de la formación del docente en las condiciones actuales y del futuro, considerando contingencias como la que ahora vivimos, la del COVID? Sí, senador. Muchas gracias. Perdón. Yo también quisiera preguntar, senador Ángel García, tal vez la respuesta pueda ser a los dos senadores. Adelante, senadora. Gracias. Muchas gracias y aprecio la oportunidad de participación, senador presidente Rubén Rocha. Gracias, senador García. Fue muy interesante su exposición, maestro Osvaldo García, y también es muy interesante su currículum. Veo que tiene usted una gran experiencia en educación abierta, en educación en línea. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo logramos diferenciar en la educación en línea lo que es información, lo que es difusión, lo que es capacitación y lo que es educación? ¿Qué mecanismos de evaluación, qué mecanismos de comprobación de que el educando en línea ha internalizado el aprendizaje? ¿Cómo logramos saber si los educandos en línea solamente vieron o también aprendieron? ¿Cuáles son las fórmulas de evaluación en el sistema en línea que usted considera más eficaces? Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Me voy a tratar de enfocarme en mi respuesta en los dos ámbitos que me preguntan muy atinadamente. Esto del espacio de la educación a distancia, bajo esa experiencia, ahí sí tengo una experiencia muy amplia de 10 años dando educación a distancia, aparte de los trabajos sustantivos que he realizado a nivel de organizaciones, etcétera. Creo necesario también explicarlo de manera muy sucinta en la última pregunta que me realizan. Sí. Los maestros deben tener claro que un espacio a distancia también es vital y es la misma situación que un espacio físico. ¿En qué sentido? En que uno adquiere un compromiso profesional como docente frente al grupo. Y eso también es vital que se entienda. Hace poco estaba dando una webinar aproximadamente con unos docentes desde una editorial y ellos tenían mucha vaguedad en este sentido, porque parecería que sus referentes personales y construidos son distintos a la hora de plantearse frente al grupo y a la hora de estar a distancia. Y les digo, ustedes como profesionistas, como docentes, asuman ese compromiso o asuman esa postura que están frente a un grupo indistintamente si estamos a distancia o no. Bajo esta primera premisa, les ayuda bastante a los docentes generar esos espacios de comunicación que son mediante distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Otro de los valores que considero también sustantivos es que ellos deben dinamizar un poco más la clase, porque hablábamos con ellos de esas llamadas píldoras de aprendizaje.
Recordemos que en clase los alumnos, obviamente estoy hablando a nivel básico y medio superior, porque superior ya hablamos de un análisis más profundo e introspectivo. En el nivel básico y medio superior, recordemos que el alumno presta atención prácticamente unos 10, 15 minutos. Entonces, esta innovación tiene que ser un aprendizaje denominado en píldora. ¿Qué es esto? Rápidamente explico un contenido y dinamizo con ciertas preguntas, realizando entre todos a lo mejor un cuestionario, un organizador gráfico, un mapa conceptual, etcétera. Y al mismo tiempo también tener en cuenta que en esta dinámica a distancia hay hasta cierto control de grupo cuando tú logras manejar esas estrategias de manera eficiente y rápida. Otro aspecto que me gustaría resaltar respecto a la primera pregunta que me comentaba o que me hacía es que creo que la actual reforma emite dos acentos importantísimos. Da acento en la equidad y la igualdad sustantiva como horizonte y medio de transformación, además de impulsar el aprendizaje colaborativo. Este aspecto ha sido fundamental porque se ha trabajado ya durante prácticamente 10 años. El aspecto de colaboración como forma de aprender y organizar la dinámica escolar para fortalecer relaciones generosas y empáticas que contribuyan al desarrollo integral de los niños y adolescentes. Desde estos centros educativos y aulas, la construcción de esta nueva escuela mexicana, entonces, en la que los maestros y maestras son los primeros agentes de cambio, es hoy más que nunca necesario y posible, pero también hablando en un sentido desde la comunidad, desde la identidad e integración. Con esta perspectiva se sientan las bases del nuevo paradigma. A manera muy personal, creo que este paradigma está bien cimentado. Ahora necesitamos generar la dinámica necesaria para consolidarla, para adquirir además como docente, como directivo, como actores y como autoridades, herramientas para favorecer el desarrollo de prácticas colaborativas y además dinamizar, como ya he comentado reiteradamente, en su interior. Entonces se adquieren herramientas porque se pretende favorecer el desarrollo de prácticas colaborativas que desde la función de los maestras y maestros y la comunidad escolar en general les permitan contribuir a que el alumno alcance los aprendizajes fundamentales de su grado escolar en el contexto desafiante de la actualidad. Bueno, lo traté de resumir de manera muy sucinta, muy general, pero estos son prácticamente los delineamientos que considero vitales, ¿no? Gracias. Gracias, licenciado Osvaldo García. ¿Alguna compañera o compañero desea hacer otra pregunta? Presidente, yo creo que terminamos y le agradecemos al licenciado Osvaldo García su participación y felicitarlo a la vez. Muchas gracias, senador García. Vamos a pedirle a la senadora Minerva Hernández que nos haga el favor de presentarnos el siguiente aspirante. Con mucho gusto, senador presidente. Pues toca el turno el doctor don Sergio Gómez Navas Martínez, quien es doctor en Ciencias de la Educación, maestro en Educación Preescolar, licenciado en Derecho, profesor de Educación Media con especialidad en Historia, profesor de Educación Primaria, y es académico titularse de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional y además es cabildero ante las cámaras alta y baja del Congreso de la Unión. Fue profesor de la Universidad del Distrito Federal y profesor de Educación Primaria y Secundaria. Adelante, doctor, tiene usted 5 minutos para exponer. Buenas tardes, senadoras y senadores de la Comisión de Educación del Senado de la República. Para acreditar la aportación de la 4T a la vida pública nacional, nos tenemos que remitir al discurso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia de la República en Guelatao, Oaxaca, en mayo del 2018,
donde, entre otros puntos, señala que la educación será pública, gratuita, obligatoria, universal y además de calidad. Señala que habrá becas para los estudiantes de educación media, que se proporcionará el servicio de comedores para los estudiantes de menores ingresos. Además, se apoyará decididamente al normalismo. Se proporcionará internet para todos, exactamente en los mismos términos que lo expresó el licenciado Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación, en su comparecencia ante el Senado de la República. En ese mismo tenor se da el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024, donde destaca la creación del Sistema de Universidades Benito Juárez, que se extiende a lo largo del país. También se presenta un programa sectorial de educación que nos habla de cómo habrá una educación inclusiva de excelencia y se privilegiará el interés superior de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, así como la reforma constitucional en materia educativa y sus leyes reglamentarias. Como observación adjunta, comentar que una distinguida y apreciadísima persona del Senado de la República hizo un apuntamiento en el sentido de que el nuevo organismo para la mejora continua de la educación carecía de independencia y que, tratando de ser muy breve, puntualizar que organismos como el ISSSTE, el IMSS, PRODECON y el Organismo para la Mejora Continua de la Educación y otros de la misma naturaleza, descentralizados y no sectorizados, cuentan con una gran autonomía e independencia en sus decisiones de conformidad a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la doctrina. En otro orden de ideas, en la fracción sexta del artículo 3º constitucional, hace alusión a que los maestros son agentes del cambio educativo y de la transformación social, y que para ellos se ha diseñado un programa, un sistema integral que se encargue de su formación, capacitación y su actualización, abastecido por evaluaciones diagnósticas para conseguir los propósitos y objetivos del sistema educativo nacional. Tengo una interpretación personal al respecto, donde estimo que este sistema, esta opción, está vinculada con el nuevo organismo para la mejora continua de la educación. Es decir, que incide en su tarea por definir políticas públicas al respecto. En este mismo esquema se encuentran las fracciones séptima y octava del artículo 3º, que se refieren a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, donde se va a determinar los procesos para el ingreso, promoción y el reconocimiento de los docentes, respetando su permanencia. Resulta optativo para los docentes si toman estos cursos, ya sea para formación, capacitación o actualización, y si se registran para participar en el ámbito de competencia de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y lo que esto conlleva. Cierro mi participación señalando que cualquier política pública de carácter educativo, para que sea viable, debe estar sustentada en el presupuesto de ingresos y, en su caso, el de egresos de la Federación. Y en ese sentido se precisa que el día de ayer, 21 de octubre, se recibió el presupuesto de ingresos de la Federación, donde se destaca que es un presupuesto austero, respetando los fundamentales de la economía, como finanzas públicas sanas, no endeudamiento, no gasolinazos, no aumento de impuestos, el que la inflación se mantenga muy controlada, sobre todo por parte del Banco de México, y que la deuda externa esté perfectamente vigilada, así como las reservas internacionales. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Estuve muy atenta a su participación. Yo quisiera preguntarle, bueno, primero una precisión. El presupuesto no se recibió en la fecha que usted señala. El paquete económico llega a la Cámara Baja el día 8 de septiembre. Es decir, hace más de un mes está el paquete en proceso de análisis y discusión en la Cámara Baja. Y por otro lado, quisiera decirle respecto del mismo presupuesto, seguramente usted esté enterado que el ejercicio presupuestal, al menos con corte al segundo trimestre, pues refleja que hay una reducción muy, muy importante, pese a los postulados
que han sido señalados en diversas instancias y pronunciados por el señor presidente de la República, pues bueno, en la Subsecretaría de Educación Media Superior hay una reducción importante, en la Dirección de Bachillerato también, en la atención de planteles federales de educación media superior con estudiantes de discapacidad e incluso en la mismísima beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, entre otros. Son varios los rubros en los que hay un ajuste presupuestal. Y en este sentido, mi planteamiento hacia usted, pues ante esta adversidad que se nos presenta, además aderezada con la pandemia que estamos padeciendo, ¿cómo considera usted que se puede ampliar o consolidar la cobertura en la educación media superior en este contexto? Muchas gracias por su amable respuesta. El senador Rocha quiere hacer un planteamiento y la senadora Paredes enseguida. Por favor, senador Rocha. Muy bien, gracias. Gracias, senadora. Después de esta interesante pregunta que hace la senadora Minerva y saludando la participación del doctor Sergio Gómez, le pregunto yo, ¿qué importancia tiene para la mejora continua de la educación este consejo técnico al que usted quiere pertenecer? La senadora Paredes, si fuera tan amable de consultar. Muchas gracias. Pues saludando la presentación del ponente, yo quisiera preguntarle ¿qué importancia le concede usted a la eficiencia terminal de los educandos? ¿Usted considera que es importante que los educandos se reciban? ¿Y cómo evalúa usted una institución que tiene muy baja eficiencia terminal? Gracias. Gracias, senadora Paredes. Por favor, doctor, si fuera tan amable de responder. En 5 minutos. Sí, bueno, agradecer las preguntas, todas ellas muy interesantes. Aquí la pregunta de la senadora Minerva Hernández Ramos se refiere a cómo ampliar la cobertura de la educación media superior. Al respecto, bueno, pues lo definen las propias políticas de la Cuarta Transformación. Qué preciso, eso me queda claro. El tema es cómo, ante la adversidad presupuestal, ¿qué consejo daría usted? Porque usted se volverá una especie de consejero. Sí, muchas gracias. Sí, aquí lo explicó esto el licenciado Esteban Moctezuma en su comparecencia ante el Senado, en el sentido de cómo al secretario Moctezuma lo escuchamos, estuvimos allí y lo cuestionamos. Mi cuestionamiento es hacia usted. ¿Qué recomienda usted? Bueno, yo trataba de fundamentar el sustento de la respuesta, es en el sentido de cómo a través, en este caso, de mecanismos como la educación abierta y a distancia, se puede incrementar de manera sustantiva la matrícula como ha estado ocurriendo. Además del sistema de becas, que esto ya lo comenté en mi participación, el sistema de becas donde a través de estos estímulos económicos se propicia que los alumnos se vinculen, que queden de alguna manera enganchados con los recursos presupuestarios que reciben a través de su beca, les sirve como un estímulo, como un aliciente para continuar con su formación en lo que es sus estudios de educación
media. Esto lo considero fundamental, que ya no haya deserción, que haya una permanencia en la matrícula, porque cuando se desvinculan los estudiantes de su compromiso académico, no solamente pierden ellos, sino pierde el país, porque no se alcanzan los objetivos del sistema educativo nacional. Esto yo lo vería como un elemento, un esquema para alcanzar esta cobertura, que es lo fundamental, es decir, que los alumnos se sientan con este compromiso de seguir participando. En cuanto a la pregunta del senador Rubén Rocha Moya, en cuanto a cuál sería mi participación dentro del Consejo Técnico de la Educación, bueno, reconocer en primer término que forma parte del nuevo organismo para la mejora continua de la educación, reglamentario de la fracción 9ª del artículo 3º constitucional, que está llamado a cumplir una serie de objetivos muy específicos, entre ellos encargarse de la evaluación del sistema educativo nacional, donde tendrá como un elemento asesor, un elemento que coadyuvará en sus funciones, pero que estará bajo las órdenes de la responsable del nuevo organismo para la mejora continua de la educación, lo será el Consejo Técnico de Educación. En ese sentido, acatar las recomendaciones, las instrucciones que se reciban por parte de la responsable del nuevo organismo para la mejora continua de la educación, en este caso la doctora Etelvina Sandoval, y de ahí ir instrumentando, realizando, cumplimentando todas las políticas que se vayan generando, pero además coadyuvando, creando nuevas opciones, nuevas instancias, naturalmente siempre bajo el marco de la ley, que eso sería la premisa fundamental. Y yo comentaba en la participación de cómo el artículo 6º de la Constitución habla del instrumento para la formación, la actualización y la capacitación de los maestros, que estará vinculado tanto con el sistema general para la carrera de las maestras y los maestros, así como con el propio organismo para la mejora continua de la educación, de la cual forma parte este Consejo Técnico de Educación. En este sentido, se están instrumentando nuevas políticas educativas, donde se busca, que aquí esto es una observación que formulo. Tiene usted un minuto, doctor. Sí, y finalmente agradezco mucho, senadora Minerva. La eficiencia terminal, como lo señalaba la senadora Beatriz Paredes Rangel, de los educandos, es fundamental. Yo siento que hubo un congreso en materia de educación superior recientemente al que convocaron las comisiones de educación de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y entre otras cosas es un elemento fundamental el que se mida a las instituciones a través de su eficiencia terminal. Si los estudiantes no concluyen, simplemente será un esfuerzo que se dispersa, que no se concreta, que no se acredita, que no se demuestran los hechos, porque son muchas veces elementos ya formados o casi formados que no concretan su vinculación a el campo laboral. Por eso es, senadora Beatriz Paredes, es fundamental. Y tendría que haber controles. Yo soy partidario de los controles para que las instituciones de educación superior se encarguen de vigilar, de supervisar que efectivamente el presupuesto esté amarrado a la eficiencia terminal. De ese tamaño sería la afirmación, que si no está vinculado a la terminación
de los estudiantes, pues simplemente ir restringiendo ese presupuesto para que justamente sean mucho más eficientes, mucho más comprometidos y que se busque al máximo que existan productos acreditables, demostrables, cuantificables, como resultado de la participación de esta formación en la cual se ha invertido mucho y que debe de rendir resultados constatables, concretos, demostrables. Sería mi participación. Le agradezco enormemente, senadora Minerva Hernández Ramos, su paciencia. Muchas gracias. Al contrario, apreciado don Sergio, muchísimas gracias. Y pues cedo el micrófono a mi compañero presidente. Muy amable, muchas gracias, senadora Hernández. Le damos la palabra al senador García para que presente al siguiente aspirante. Gracias, presidente. Pues le toca al ingeniero Raúl Francisco López Saldaña, formación académica, título de ingeniero aeronáutico, especialidad en habilidades directas, certificación en competencias docentes, área principal, proyectos de investigación educativa, didáctica y pedagógica. Título, maestría en habilidades directas de la Unimex Polanco. Tiene el uso de la palabra el ingeniero Raúl Francisco López Saldaña. Hola, muy buenas tardes. Quisiera iniciar comentándoles que hace un momento antes de tomar el micrófono pensé en ponerme la mascarilla y me di cuenta que creo que no era necesario. Pero me presento ante ustedes. Yo soy Raúl Francisco López Saldaña. Efectivamente soy maestro en habilidades directivas por la Unimex Polanco y por fortuna recientemente ya en la recta final para obtener el doctorado en educación por la Universidad Autónoma de Durango en la ciudad de Morelia. Por cierto, desde acá les mando un cordial saludo a todos ustedes, senador Rubén, senador Ángel, senadora Minerva, senadora Beatriz Paredes. Agradezco la oportunidad de estar aquí participando. Cuando yo inicié mi ensayo, lo inicié con una frase que me gusta mucho y me llama la atención de Paulo Freire. Esta frase dice que la educación no cambia al mundo, que la educación cambia a los hombres que cambian al mundo. Y me gustó y viene a colación de todo este proceso educativo en el que hoy nos encontramos. En mi experiencia, yo mayormente en casi 25 años me he dedicado a la educación media superior en el sector gobierno. En el nivel bachillerato, que por cierto lo veo muy poco representado en los consejos, y en este nivel he adquirido diversas experiencias como docente, conociendo al alumnado de cerca, en los grupos y también en la oportunidad de tener el trabajo directivo desde jefe de departamento, subdirector, hasta directivo de algunos planteles. Planteles, por cierto, muy grandes, con gran cantidad de población estudiantil y gran cantidad de población docente. Todos ellos siempre con grandes retos, y es ahí donde hemos aprendido otras herramientas aparte de las docentes, las directivas. Todo en conjunto nos pone en una perspectiva reciente para poder estar participando con ustedes como aspirante a formar parte de este consejo técnico. Quiero mencionar que hay una palabra que encuentro recientemente y de manera más enfática y comúnmente en varios artículos, que es la mejora continua en la nueva reforma educativa y las nuevas leyes secundarias que estamos mencionando en algunas ocasiones ya. En esta mejora continua todos cabemos, no solamente la responsabilidad, la considero yo, pertenece a nosotros los docentes en el aula como entes aislados de todo el proceso para la mejora continua. No podríamos aportar lo necesario ni lo suficiente para lograr los aprendizajes que los jóvenes, nuestros adolescentes requieren, nuestros niños a los que están en nivel básico. Todo ello requiere la suma de grandes esfuerzos. También reconozco y enfatizo y estoy totalmente de acuerdo a través de los años que la mejora continua, sumada a los grandes esfuerzos de los docentes, es la participación activa de nuestros padres de familia, donde tienen que colaborar tomando como una responsabilidad la formación, el cuidado de los hijos para el cumplimiento de los objetivos académicos en nuestras escuelas.
sumado a los padres de familia, obviamente pues está nuestra materia prima más importante, que son los educandos, pero no puedo dejar de lado que también en esta línea de trabajo para lograr la mejora continua de nuestro nivel educativo están las autoridades escolares, las autoridades directivas de nuestros planteles y obviamente las autoridades federales. Todo ello suma una gran cantidad de esfuerzos para que los aprendizajes de nuestros jóvenes no únicamente vayan enfocados al aspecto cognitivo, como lo dicen diversos autores. También requerimos que la formación de nuestros jóvenes tenga carácter integral, como lo menciona muy afortunadamente la parte de la nueva escuela mexicana. Si bien se venían trabajando ya en diversos ámbitos, en diversos aspectos, como son las habilidades digitales, como son las habilidades de conversación, el conocimiento de la salud, de la naturaleza y muchos otros aspectos que trabajamos en nuestras escuelas de manera enfática, estamos entendiendo que la nueva escuela mexicana viene a construir de manera más en forma y de manera más objetiva que nuestros alumnos y nuestros educandos lleguen a tener esa formación integral con las diversas habilidades que se requieren. Yo creo que la mejora continua requiere pasos firmes, requiere decisiones muy acertadas por parte de todas las instancias que estamos colaborando en el sector educativo. Si bien las leyes también mencionan, al igual que la UNESCO, que los docentes debemos tener una revalorización, estoy totalmente de acuerdo en que podemos ser los entes de la transformación social. Ahora falta dar la oportunidad a cada uno de los docentes para que se alleguen las herramientas necesarias y no solo se trabaje en los aspectos del conocimiento, sino también en impulsar las destrezas, las habilidades y las competencias de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestras niñas y de nuestros niños. Todo ello para poder llegar al logro de los objetivos y de las metas planteados en los planes y programas de estudio. El reto es monumental. He aquí la idea de poder participar en este consejo, aportando de manera humilde con mi experiencia adquirida en el ramo directivo y en la preparación académica que he ido adquiriendo a través de los años, y poder construir conjuntamente con todas las personas que ya se encuentran la nueva formalidad, el nuevo esquema para seguir trabajando. Agradecemos su participación, ingeniero. Damos la oportunidad a alguna compañera, al compañero senador que tenga algunas preguntas. ¿Ninguno? Aquí su servidora. Una pregunta. Adelante, senadora. Adelante. Sí, ¿quién va a participar? Ángel, te pedimos la palabra a la senadora Minerva, el senador Daniel Gutiérrez Castorena y Beatriz Paredes. Adelante, compañera Minerva. Una disculpa, no hay mucha señal. Sí. Adelante, compañera. Gracias, muchas gracias. Pues el ponente señala en su ensayo que es necesario formar redes de académicos propositivos interesados en la innovación de la práctica docente y muestra afinidad a que la evaluación formativa se centre más en los procesos y no en los resultados. Muy interesante planteamiento. Y bueno, sus propuestas están concentradas hacia el bachillerato industrial y de servicios, el cual, desde mi punto de vista, está concebido como un puente entre la formación académica y la técnica. Así que quisiera yo preguntar, ¿cómo considera que puede solucionarse ese recurrente dilema entre impartir una educación técnica muy apegada a las ciencias y al avance tecnológico o una formación con un enfoque hacia el trabajo, orientada al desarrollo de habilidades prácticas, acorde a las exigencias del mercado laboral? ¿Qué es lo que le reportaría mayor beneficio a la juventud mexicana? Gracias. Gracias, senadora. Le damos la palabra a la compañera Beatriz. Daniel, no sé si quieras intervenir antes que yo.
Bueno, saludo al maestro Raúl López. Gracias por su presentación. Maestro, leí en su currículum que su principal experiencia es en el ámbito del bachillerato. Quisiera preguntarle, ¿qué elementos considera más relevantes para la deserción escolar en el bachillerato? ¿Y cuáles serían sus propuestas para reducir de manera significativa este nivel de deserción escolar en la educación media superior? Gracias. El compañero senador. Sí, como no, muchas gracias. Adelante, senador. Maestro Raúl Francisco, usted aspira a ser integrante del Consejo Técnico de Educación del Organismo para la Mejora Continua. ¿Me podría decir cuáles son las tareas principales que le corresponde realizar a dicho consejo? Si es tan amable, por favor. Adelante, doctor Raúl Francisco. Ok, con mucho gusto. En respecto a la pregunta que hace la senadora Minerva, quiero comentar a ustedes de manera muy rápida que en nuestras escuelas y en todos los bachilleratos en los que he tenido oportunidad de trabajar de manera conjunta, de manera colaborativa con otros esquemas de educación, que voy a hacer una precisión nuevamente, yo pertenezco a la UEMSTIS, que antes era la de GETI. Hemos trabajado conjuntamente con telebachilleratos, también de manera muy cercana con la UEMSTA, referente a los CEBETAS. En mi caso, nosotros agrupamos, para los que no están familiarizados con ellos, CETIS y CEBETIS, es en la UEMSTIS, es a quien yo pertenezco. Ahora, dirijo a la respuesta de la pregunta. Nosotros trabajamos con competencias. El esquema de competencias en nuestras escuelas nos da la facilidad y nos permite darle a los jóvenes habilidades, destrezas, oportunidad y conocimientos para que también adquieran una carrera técnica, como hacía mención la senadora Minerva. Ahí somos verdaderamente audaces porque nuestros profesores y nuestros compañeros, y yo también me considero dentro de ellos, luchamos en el día a día para darles los conocimientos prácticos a los jóvenes y puedan terminar una carrera técnica y puedan insertarse al mercado laboral. Pero la pregunta va en el sentido, ¿cómo podemos hacer para que también sumemos a una formación integral de esas destrezas técnicas, de esas habilidades y esa capacitación para formar parte de la empresa? Pues nosotros estamos trabajando de lleno para que esos jóvenes también tengan conocimiento social y humanístico. Tenemos programas de tutorías verdaderamente excepcionales, donde el trabajo permite a los jóvenes llevar a cabo la solución a gran cantidad de sus problemas de manera mayor o de manera menor. Con los programas de tutorías que los jóvenes tienen y el desarrollo de las habilidades socioemocionales, los jóvenes llegan a adquirir una formación mucho más integral. Nuestros jóvenes también adquieren muchísimas habilidades en los programas de lectura y comunicación, en pensamiento crítico, en resolución de problemas. ¿Para qué? Para que el ser humano, cuando salga de nuestras escuelas, pueda tener una formación complementaria de manera integral. Probablemente en un momento pueda hilar algunas ideas. En cuanto al planteamiento y la pregunta de la senadora Beatriz Paredes, la experiencia que nosotros hemos adquirido en cuestión de disminuir la deserción de los jóvenes en el bachillerato y en el nivel medio superior nos ha puesto ante un reto monumental. ¿Por qué? Porque los jóvenes en el bachillerato están presentando en algunas escuelas deserciones en el primer semestre de más del 30% de la matrícula inicial. Y posteriormente, a partir del segundo semestre, esa deserción empieza a bajar a niveles mínimos hasta llegar a tercero, a cuarto, quinto y sexto semestre, donde la deserción ya es menor. ¿Qué estamos haciendo para disminuir la deserción y qué planteamiento yo creo que se puede enriquecer para que la deserción de los jóvenes pueda disminuir considerablemente? Bueno, la atención temprana de las causas que nos están llevando a la deserción es una herramienta primordial.
detección temprana de las problemáticas en torno a la vida de los jóvenes, porque los jóvenes llegan a nuestras escuelas con situaciones económicas lamentables y muy tristes. Hay muchos que no tienen qué comer. Si bien reconozco el gran esfuerzo que se ha hecho para que los jóvenes tengan esas becas de apoyos económicos para comprar útiles, para poder trasladarse a las escuelas y a veces simplemente hasta para comer. Reconozco que hay esos esfuerzos, pero a veces los jóvenes también requieren la guía tutorial del docente, pero el apoyo de los padres de familia para que no se queden en el camino y no deserten. Tenemos programas y estamos enriqueciendo los programas donde los jóvenes se detectan si están faltando a clases, si está sucediendo esta situación, inmediatamente se reportan a las áreas correspondientes para darles el seguimiento propio y poder tener los contactos vía telefónica o a través de las redes sociales con los padres de familia y que se puedan atender si es posible las causas y empezar a bajar la deserción. También tenemos atención temprana para la detección de habilidades y destrezas en cuestiones prácticas deportivas y artísticas, donde los jóvenes a veces quieren desarrollarse y no tienen la oportunidad y por ello se aburren de tanto conocimiento abstracto, no se diga del área de ciencias exactas que tanto trabajo les cuesta, y es ahí donde también trabajamos fuertemente para que los jóvenes vayan adelante y sigan consiguiendo sus logros, sus objetivos y terminando el bachillerato. Con respecto a las funciones, lo que planteaba el senador. Sí, claro que sí. Las funciones que representa este consejo son muy claras. Son normar las acciones, normar las actividades de ingreso, de promoción, de permanencia de los docentes en el nivel medio superior y en la educación básica desde el preescolar y la preinicial hasta los bachilleratos. Es una de las funciones primordiales, normar todos estos procesos, asegurar el logro de los aprendizajes de los jóvenes, que tanto son de la niñez como de los adolescentes y de las niñas. También una de las funciones es enfatizar en la profesionalización docente, mejorar la práctica profesional de los docentes, darles herramientas para que se construya un currículum pedagógico, filosófico y académico en las escuelas que permita una mejor transmisión del conocimiento y que en las aulas los ambientes de aprendizaje tengan el carácter de colaborativo. Otra de las principales funciones de este consejo, que es la que nosotros estamos enalteciendo en este momento con nuestra participación, es llegar a crear los indicadores y los criterios necesarios para llevar a cabo los procesos que ya habían mencionado de ingreso, de promoción, de permanencia. Quedo de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por su participación. Presidente, adelante, gracias. Muchas gracias, senador García. Le regreso la palabra a la senadora Minerva para que nos presente al último participante y le ruego que le solicite, por favor, que ponga su cámara, porque hasta ahorita no lo localizamos. Es correcto. Maestro Roberto Romo Marín, ¿sí está presente y pudiera poner su cámara? Sí, senadora, aquí estoy presente. ¿Pudiera poner su cámara, Roberto? Lo tengo encendido, senadora. No lo vemos. Ya Yo lo lo vi. Ya lo vi. Sí, Ya lo de vi. acuerdo. Bueno, el maestro Roberto Romo es doctorando en Ciencias de la Educación por la Universidad Cuauhtémoc, maestro en formación docente de la UPN, maestro en docencia de la educación física de la Escuela Normal Superior, licenciado en Educación Media con especialidad en Psicología Educativa y licenciado en Educación Física por la Escuela Normal Superior. Maestro, tiene usted 5 minutos para hacer su exposición. Por favor, adelante. Muchas gracias. Quisiera, antes que otra cosa, agradecer la oportunidad que me da la Comisión de Educación del Senado, a quien saludo a cada uno de los integrantes. Soy el maestro Roberto Romo Marín, soy docente investigador en la Escuela Normal de Rincón de Romos, en el estado de Aguascalientes.
Laboro además en 3 programas de posgrado en algunas instituciones de Aguascalientes y del país. Tengo 27 años de experiencia en gestión, en investigación, en difusión y en evaluación, principalmente en la formación inicial de docentes en el campo de la educación física. Quisiera comentarles respecto, como bien lo comentó la senadora, una parte de mi formación tiene que ver con la formación inicial de docentes de educación física. Soy profesor de educación física de origen, fue mi primera carrera. Como saben, México está atravesando un fuerte problema de inactividad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, es una encuesta que se realiza cada 4 años, la próxima pasada fue en el 2018, hay un problema muy grave de inactividad física en la población a todas las edades. El módulo de práctica deportiva y ejercicio físico, que es una encuesta que realiza el INEGI con el pasado, dice que solo el 42.1% de la población dice hacer alguna práctica física. Si acudimos a la definición de Tercedor sobre la actividad física, pues es cualquier tipo de actividad que se realiza con el fin de movilizar el sistema musculoesquelético y elevar el metabolismo de las personas. Lo que quiere decir cualquier tipo de actividad podría caber en este rango de actividad física. Sin embargo, me refiero más al tipo de actividad física deportiva en todos sus ámbitos. La encuesta referida dice que 8.6 millones de mexicanos tenemos diagnóstico de diabetes. El 19.5% de la población mayor de 20 años tiene problemas de triglicéridos y colesterol alto diagnosticado. 15.2 millones de personas con problemas de hipertensión también ya diagnosticados. El 74.9% de toda la población en México, sobre todo de 20 años o más, tenemos algún grado o problema de obesidad. 7 de cada 10 personas. Y el problema más grave, si no se atiende de manera urgente, es que 1 de cada 3 niños y adolescentes, es decir, de edades, tienen un problema de sobrepeso y obesidad. El escenario tendencial ya lo conocemos si no se actúa a tiempo desde las escuelas y desde el área de educación física. Este problema que les acabo de mencionar lo recoge muy bien el sectorial de educación 2020-2024 al enunciar el problema número 5, que a la letra dice: la población en México presenta altos índices de sedentarismo asociado a un déficit de oportunidades para el desarrollo de la cultura física desde la primera infancia, y lo traduce en un objetivo prioritario que se enuncia de la siguiente manera: garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en México, con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludable. Por si fuera poco, el artículo 3º constitucional, tiene usted un minuto, reformulado, dice que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que incluirá a la educación física, el deporte y otras áreas para generar estilos de vida saludables y el cuidado del medio ambiente, entre otros. Finalmente, quisiera comentar que existe una gran preocupación por atender de manera prioritaria a los escolares, de forma que para resolver los problemas de inactividad física habría que crear un programa de educación física comunitario que se atienda desde las más de 244,000 escuelas de educación obligatoria en todo México, promover una educación física de calidad y con una visión integral, atender con más énfasis a los niños y adolescentes por el problema que tenemos que prever en este momento, promover estilos de vida saludable en la población, abatir el problema del sedentarismo y las morbilidades que provoca, como ya lo mencioné al inicio, y un nuevo currículum en la formación de docentes de educación física que tengo entendido habrá que construir a partir de las directrices de la nueva escuela mexicana a partir del siguiente ciclo escolar. Y finalmente, coordinación con la nueva asignatura de vida saludable
que a partir de este nuevo ciclo escolar se está impartiendo en las escuelas de educación básica. Es cuanto, senador. Muchísimas gracias, doctor. Los compañeros legisladores tendrán preguntas. La senadora Paredes, por favor. ¿Alguien más va a preguntar? Yo voy a preguntar solo si, primero voy a oír a la senadora Paredes, porque Senadora. coincidimos en la pregunta. Ok, adelante, senadora. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, además por su gentileza. Maestro Romo, pues tocó usted la problemática de la salud en nuestra niñez y nuestros adolescentes con mucha claridad. Yo ya había pensado cuando revisé su currículum preguntarle a usted sobre el tema, pero no sobre la problemática, maestro. ¿Cuál estima que sea usted la solución? ¿Cuál estima usted la solución para que logremos generalizar la enseñanza de la educación física o de entrenamiento y motricidad en todos los niños y adolescentes del país? No ligado a que me conteste usted pues con más plazas de maestros de educación física, porque pues esa es la respuesta obvia. Con una etapa de astringencia presupuestal, con una dificultad real de tener el número de docentes que requerimos en muchas materias, le pregunto qué alternativas innovadoras podríamos pensar para que los niños participen en desarrollar su potencialidad física y su salud. Gracias, senador. Sí, le agradezco la pregunta. Primero hay que ver si no hay otra. Senadora Minerva. Adelante, senador. No, absolutamente, no quiero dispersar la respuesta. Me parece muy interesante. A mí también. La pregunta que hace la senadora. Me sumo a ello y no disperso. Y yo también me sumo a la pregunta de la senadora Paredes. Adelante. Gracias, muy amable. Gracias por la pregunta, senadora Beatriz. Creo que es muy importante establecer una diferenciación entre lo que significa la educación física escolar, la recreación física, el deporte en todos sus ámbitos, sea escolar, sea social, sea competitivo, etc. Eso permitirá tener claridad en los objetivos por los cuales la gente se integra a la práctica de la actividad física. Esencialmente en las escuelas de educación básica como una área curricular, me parece que es el momento de asignarle el cariz de asignatura. Hasta el momento está considerado en el actual currículum solo como una área de desarrollo. Es cierto que quienes le damos la importancia somos los profesionales del área de la educación física. Sin embargo, sería bueno que la educación física recuperara ese bono social que antaño ha tenido por el aprecio de los niños y de los padres de familia hacia esta área que ojalá se convierta en asignatura en la nueva escuela mexicana. Otra de las valencias que debe tener la educación física es que pensamos en una asignatura que sea de corte integral y que no solo atienda la cara física, la parte corporal de los niños, sino pensar en una educación física que promueva todas las áreas de desarrollo de los niños o los escolares. Es decir, que a través del movimiento los niños desarrollen su área intelectual, que a través del movimiento o de la educación física desarrollen su afectividad, que a través del movimiento que genera la educación física desarrollen también su parte social. De forma que hablemos de una educación física cuyo fin no sea el movimiento corporal, sino la persona que se mueve. Y que pensemos en objetivos mucho más ampliados
que solamente movilizar el físico de las personas. Es muy importante pensar en resolver los temas de sedentarismo, obesidad y prevenir todos estos tipos de morbilidades asociadas al estilo de vida sedentario. Pero también es muy recomendable pensar, ahora que se va a construir el nuevo currículum de la nueva escuela mexicana, ver cómo vamos a repensar la educación física, de modo que sus impactos no sean solo, repito, al aspecto físico, a las capacidades físicas condicionales, sino a este gran espectro que representa la formación integral de los niños y de los adolescentes en México. Respecto ahora de la práctica del deporte y de la educación física, pues yo digo que muchos son los motores o las motivaciones que tienen las personas por integrarse a la práctica del deporte o de la actividad física y no precisamente el rendimiento físico o la alta competición. Creo que un buen programa de educación física comunitaria, es decir, que pudieran desarrollar como parte de sus funciones de difusión los profesores de educación física desde esas 244,117 escuelas, pudieran atender las colonias, los barrios, las comunidades donde se ubican, promoviendo la práctica sistemática no solo de la educación física de manera curricular, sino de otras actividades, por ejemplo, los clubes, las ligas deportivas, el propio deporte escolar, la convivencia con los padres de familia, con la propia comunidad, con sus otros maestros, de forma que si es cierto lo que comenta la senadora Beatriz, pues la respuesta fácil es decir, crear un techo presupuestal más amplio para contratar más maestros, pero me parece que si reconocemos la gran validez que tiene la educación física para la formación integral y añadimos el programa actual de educación física hacia un enfoque de tipo comunitario, los alcances de esta educación física se pueden multiplicar y de a poco paliar o atender a priori este problema de sedentarismo que tiene nuestra población total. ¿Es cuánto? Muchas gracias, apreciado doctor. Hemos terminado esta comparecencia. Adelante, presidente. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos concluido la comparecencia de los 6 participantes. Agradecemos a la doctora Contreras Ramírez, al maestro Deseano Osorio, al doctor García Martínez, al doctor Gómez Navas, al maestro López Saldaña y al doctor Romo Marín. Muchas gracias. Y por supuesto, agradezco mucho a mis compañeros senadores y senadoras, senadora Minerva, senadora Beatriz, senador Ángel, senador Daniel. Muchas gracias porque hicimos la labor conjunta y salimos, creo que bien. Interesante los temas abordados por cada uno de los participantes. Quiero decirles y proponerles, examínenlo y luego me hacen saber su opinión, que de acuerdo con la convocatoria debiéramos reunirnos muy rápido para seleccionar a la persona que habremos de proponer. Les propongo que el martes en la tarde, a las 5 de la tarde, al concluir, solamente nos reunamos la comisión para seleccionar los idóneos y hacérselo saber a la Jucopo. Los participantes deberán saber que quien salga nombrado como nuevo consejero será votado en el Pleno del Senado. Incluso, de acuerdo con el transitorio de la reforma constitucional, deberá obtener no menos de 86 votos,
porque dice que las 2/3 partes del total de integrantes de del Senado. Bueno, entonces hacer este recorrido supone pues cumplir con los términos de la convocatoria y estaríamos el martes dentro de esos términos para efecto de hacer la selección de los idóneos. Si les parece, si tienen algún inconveniente, me lo hacen saber y ya nos ponemos de acuerdo. ¿Está bien? Muchas gracias, Minerva, muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Dani, y gracias y mucho gusto de conocer a los ponentes, aunque yo no conocía a uno que no apareció, que fue ¿quién? Bueno, alguien no, pues, Gómez Nava, no lo vi yo en la cámara, no se nos presentó, pero bueno, ya hicimos el trámite correspondiente en este proceso de selección de un integrante del Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación. Hasta luego, nos vemos el martes por acá, nos vemos, mis queridos senadoras, mis queridos senadores.